Biblias a Efesios 6, 10 y 12. La palabra del Señor nos habla aquí y nos motiva en estos versículos, porque el Señor sabe que nosotros vivimos en un mundo de carne, saben que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sabe que pasamos batallas, pasamos luchas en cada momento, en cada instante, cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos. Y el Señor quiere y nos da y nos enseña, quiere que nosotros aprendamos a fortalecernos. Así que vamos a leer eso. Dice Efesios 6, versículo 10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor. Nuestra fuerza no viene del hombre, nuestra fuerza no viene de nadie más que del Señor. Dice, y por el poder de su fuerza. El Señor nos da la fortaleza y nos da la fuerza, ¿verdad? Para luchar, para seguir hacia adelante. ¿Cuántos necesitan ser fortalecidos? ¿Cuántos necesitan las fuerzas del Señor para continuar? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes es estar parados, es ponerse en una posición de guardia donde no te pueden tumbar, donde no te pueden noquear. Dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Nuestras peleas no es con el vecino, nuestras peleas no es con el hermano, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Y no está hablando de los políticos, está hablando de que en el mundo espiritual hay gobernantes que gobiernan esta nación, hay gobernantes que gobiernan tu país, del país de donde tú vienes, gobernantes espirituales que están asignados a poner una aflicción, controlar el nivel espiritual de esos lugares. De esos gobernantes está hablando, gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en regiones celestiales. Vamos a orar. Padre, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, nos postrados delante de ti, Señor. Padre, presentando nuestras vidas, nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, dame, Señor, la palabra que hace la enseñanza fácil y sencilla al oyente, Padre amado, en el nombre de Jesús. Tenemos que entender que tenemos luchas en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen luchas? Hay diferentes tipos de luchas que tenemos nosotros en nuestras vidas. Nosotros como cristianos vivimos en una guerra constante, en un campo de guerra. Tú has visto los soldados cuando están en una trinchera y se parece que no hay sonido, que no hay guerra, pero el momento enseñan la cabeza, en el momento que sacan algo, ¿verdad? Y que el enemigo ve movimiento, empiezan la balacera, ¿verdad? Porque hay una guerra en la que están, y el cristiano está en una guerra constante. Si tú vives una cristiandad donde todo te sale bien, donde no tienes enemigos, donde no tienes problemas, donde no tienes esto, tienes que examinar tu vida. Tienes que ver que realmente si estás en los campos de batalla, si estás en el ejército del Señor o estás en el ejército del enemigo, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos una batalla constante. Constantemente tenemos peleas, constantemente el enemigo nos está atacando, constantemente la carne nos está atacando. Nosotros peleamos con tres cosas. Nosotros peleamos
contra Satanás y sus demonios, que nos vienen a afligir, nos vienen a atormentar, nos vienen a enfermar, nos vienen a destruir, porque el enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestra primera batalla es con el enemigo y con sus demonios. Segundo, nuestra próxima batalla es con el sistema de este mundo, el sistema de anticristo. No con la gente de este mundo, no con los políticos, sino el sistema que gobierna espiritualmente las regiones celestiales del lugar donde vivimos. Hoy vivimos un día donde servir a Cristo donde servir a Cristo es una carga para otros. Donde servir a Cristo y decir quiero un matrimonio de acuerdo al sistema bíblico es ofensivo para otros. Es ofensivo para otros. Y la próxima batalla es las batallas que nosotros tenemos internamente. Cosas que vivimos desde nuestra niñez. Cosas que nos hirieron, cosas que luchamos, ¿verdad? Esas son las batallas internas. O peleamos con tres cosas: contra Satanás y sus demonios, contra el sistema de este mundo y contra nuestras batallas internas. ¿Cuántos tienen batallas internas? Yo tengo batallas internas. El que diga que no tiene batallas internas, bueno, pues que me venga a imponer manos, porque yo tengo batallas internas. Todos tenemos, ¿verdad? Yo quiero empezar una serie que se llama Luchas Internas. Luchas internas, ¿verdad? Las luchas internas, y este tema de hoy se llama Luchas Internas porque es la introducción. Es el inicio, es la presentación para esa serie. Luchas internas, internal fights. Dentro de nosotros hay una lucha constante, una pelea. Una pelea, ¿tú has visto cuando los perros se pelean? Que se están peleando. Así nosotros tenemos una lucha interna. Esas son las batallas, las luchas internas las luchas internas nos afectan nuestra vida espiritual. Que no se resuelven, luchas internas que no se resuelven en nuestras vidas, nos afectan nuestra vida espiritual. No podemos crecer espiritualmente. No podemos vivir para Dios como nosotros deseamos y queremos. Parte de nosotros quiere vivir para Dios. Parte de nosotros quiere hacer su voluntad de Dios. Pero esas luchas internas no nos dejan tener consagración delante de Dios. No nos dejan caminar con Dios. No nos permiten expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos hacia Dios. Nuestras luchas internas sin resolver se convierten en una prisión mental, en una prisión espiritual. Tú puedes estar en la cárcel, en una cárcel físicamente, y ser un hombre libre, ser una mujer libre. ¿Por qué? Porque si tienes a Cristo, aunque tú estés en una cárcel, tú eres libre. Yo he visto testimonios de presos que están en la cárcel y ellos testifican de que ellos son libres, que son libres porque Cristo los libertó. Y que no les importa si están en un lugar donde haya celda, donde haya barras, donde no puedan ver su libertad. Ellos, dentro de ellos, son libres. Luchas internas sin resolver se convierten en esa prisión mental en tu vida. Vas a estar esclavizado. Luchas internas sin resolver matan tus sueños. Es la tumba, el pedazo de tierra que uno compra para cuando uno muere enterrar ese cuerpo. Si tú vas a un cementerio, alguien dijo una vez, cuando él y otra persona fueron al cementerio, dijeron, ¿qué tú ves ahí?
Y el otro dijo, bueno, yo veo muchas tumbas, yo veo nombres de personas, yo veo esto, yo veo lo otro. Y le pregunta, ¿y tú qué ves? Y el hombre le dijo, yo veo sueños que nunca se cumplieron. Yo veo propósitos que nunca se cumplieron. Yo veo metas a las cuales nunca se llegaron. Y las luchas internas que tenemos dentro de nosotros, si tú no las resuelves, se envuelve en ese cementerio de tus sueños. Ahí va a estar enterrado tu llamado. Ahí va a estar enterrado tu propósito. En la lucha internas va a estar enterrado tu ministerio y tu futuro. Mucha gente tiene llamado de Dios, tiene propósito de Dios, pero nunca va a poder ver el propósito, el llamado de Dios por las luchas internas que no ha podido resolver. Muchas personas quieren una vida bien, una casa, un hogar, un matrimonio, pero porque no han resuelto sus luchas internas de su pasado, de esas heridas de tal vez una ex esposa o un ex esposo, y no han resuelto el sueño por tener un matrimonio, por tener una pareja, por tener un hogar, por tener eso. No lo pueden. ¿Por qué? Porque sus propias luchas internas le impiden seguir hacia adelante y poder disfrutar y poder recibir y poder llegar a ese propósito, que es probablemente tener una familia. Porque constantemente va a estar luchando con los celos, constantemente va a estar luchando con las heridas del pasado. Va a creer que lo que te hicieron anteriormente te lo van a volver a hacer. Y cuando estás con esa lucha interna, aunque Dios te haya traído esa bendición, no la vas a poder apreciar, tú mismo la vas a destruir. Porque no resolviste las luchas internas que tenías en tu vida. Y ahí se destruyó el propósito. Y por eso mucha gente acaban solos. Acaban solos. Ya son viejos y nunca pudieron tener un hogar, una casa, un buen matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca pudieron resolver esas luchas internas. Muchas personas tienen llamado de Dios, pero la culpabilidad del pasado, el no resolver esas cosas, no renunciar a esas cosas, no les impide ver el llamado de Dios sobre sus vidas. Muchas personas, Dios los ha llamado a hacer cosas que un pastor tal vez no pueda hacer, llegar a otras cosas, pero su culpabilidad, su lucha interna, no lo deja experimentar. Son las luchas internas sin resolver matan tus sueños, tu llamado, tu matrimonio, tu ministerio, tu futuro. Dios te quiere traer bendición, pero cuando alguien te trae bendición, tú te ofendes. Pero ¿qué tú crees? Que yo soy un pordiosero, ¿verdad? A mí nadie me tiene que tener lástima. A mí yo no necesito nada. Y la persona dentro de él sabe que sí lo necesita. ¿Verdad o no? ¿Ah? ¿Verdad o no? Tú vas con un vagabundo, un homeless, y tú le llevas un plato. Yo no necesito eso. Yo no necesito tu dinero. Eso, a mí no me des esto, a mí no me des aquello, hablan hasta en lenguas raras y todo eso, ¿verdad? Pero dentro de ellos están llorando. Si alguien me pudiera ayudar, si alguien me pudiera echar la mano, ¿verdad? Nadie me ama, nadie me quiere. Y el Señor les está mostrando su amor, el Señor les está mostrando su compasión, el Señor les está mostrando lo mucho que quiere y el plan que tiene para sus vidas, pero porque la persona tiene luchas internas, no pueden recibir lo que Dios les está dando.
Yo luché mucho en eso. Al principio. Yo crecí en un hogar disfuncional. Un padre que vivía ahí pero ausente. Lleno de complejos. Lleno de adicciones. Y por causa de eso no había expresión de amor. Por causa de eso no había, hijo, tú vas a ser alguien en la vida. Por causa de eso no había. Y yo crecí en ese sistema, ¿verdad? Y yo crecí con un espíritu de rechazo. Un espíritu donde nadie me quiere, nadie me ama, ¿verdad? Y cuando empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? Y yo veía a otros jóvenes verlos mover en Dios. Y cuando me decían, Dios te va a usar un día. Un día tú vas a viajar a las naciones. Un día mucha gente te va a escuchar. Y por causa de lo que tú hablas, ¿verdad? Por causa de lo que tú dices, van a venir a Cristo. Y yo decía, eso no es cierto. Dios no lo va a hacer conmigo. Tenía una lucha interna donde yo no me sentía digno de hablarles a otros de Cristo. Yo no me sentía digno de recibir el amor de Dios. Yo no me sentía digno de que algún día yo podía tener una familia por la manera en que crecí. Y esas luchas internas, si tú no las resuelves, van a destruir tu vida, van a destruir tu futuro, van a destruir tu propósito. Las luchas internas te causan estrés, ansiedad, depresión. Tú vas a estar en tu mente constantemente. Cuando estás acostado en tu cama en la noche, ahí vas a estar ahí por el día. Te ves que eres lo más feliz, lo más contento que tú tienes, tú y tu familia tienen la vida excelente, ¿verdad? La vida que todo mundo envidia. Pero cuando estás solo, cuando no hay nadie a tu lado, cuando estás a puerta cerrada, tu mente está... ¿verdad? Las abejas te están volando por todos lados. O los mosquitos. Ay, Dios mío, cuando los mosquitos te están volando por las orejas, te vuelven loco. Así son las luchas internas. Si no las resuelves, si no lidias con ellas, si no se las entregas a Dios, son como esos mosquitos constantemente en tus oídos. Y por la noche estás, este me hizo esto, aquella me hizo lo otro, porque habrán dicho eso en mi trabajo. No estaban ni pensando en ti, pero escuchaste algo y pensaste que estaban hablando de ti. ¿Por qué? Porque tienes luchas internas, luchas que no has podido resolver, luchas que no has podido lidiar. ¿Por qué? Porque te prefieres tenerlas contigo, aguantarte a ellas, que entregárselas a Dios. Las luchas internas no te dejan vivir en paz. Ni contigo mismo, tú mismo tienes una pelea contigo mismo. ¿Por qué soy tan bruto? ¿Por qué siempre ando embarrando? Siempre hago la misma cosa. Estás constantemente peleando contigo. Pero también peleas con los demás. Agarras problemas con los demás. ¿Por qué? Porque no aprendes a tener paz. No aprendes a tener paz. Y no aprendes a lidiar con las luchas internas. Por eso yo empecé con el versículo de Efesios 6. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Verdad? Una persona que tiene luchas internas, que año tras año vive luchando con la misma cosa, no tiene fuerzas. No se ha fortalecido en el Señor. ¿Verdad? Dice, vestíos con toda armadura de Dios. Eso quiere decir que Dios prepara una armadura para cuando vayas a la guerra espiritual, así como los soldados se ponen su equipo para ir a la guerra, porque ellos no van sin protección, así como los policías salen con su chaleco antibalas que tiene un metal aquí enfrente para que cuando alguien les dispare en el pecho, ¿verdad? No les penetre la bala. Así Dios nos prepara a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? En el mundo vas a tener aflicción.
En el mundo vas a tener problemas. En el mundo vas a pasar cosas. En tu matrimonio va a haber situaciones difíciles. Van a quererse agarrar de los pelos los dos. En tu matrimonio van a venir lobos feraces para tratar de destruir tu matrimonio. Dice, pero ¿qué? Esfuérzate y fortalécete en mí. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ahí el Señor nos dice, nuestra pelea no es con la gente, nuestra pelea no es con el gobierno, nuestra pelea no es con los vecinos, nuestra pelea no es con la otra persona que le cuesta trabajo aceptar que tú eres cristiano. Nuestra pelea no es contra ellos. Había una mujer una supervisora que me hacía la guerra en el trabajo. Me hacía la guerra a mí y a otros compañeros que son cristianos, y estaba haciendo todo lo imposible para botarnos del trabajo. Todo lo imposible. Y nosotros calladitos, orando y orábamos por ella, ¿verdad? Pero casi todas las semanas había un problema, porque esa persona tenía problemas con nosotros. Nosotros no con ella, sino ella le molestaba que éramos cristianos. Le molestaba que decíamos amén, que decíamos gloria a Dios. Le molestaba que nosotros habláramos de Cristo a otra persona. Le molestaba. Pero nosotros sabíamos que la pelea que teníamos no era contra ella, sino era contra potestades y principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y orábamos. Un día me llamaron a la oficina porque ella dice que yo no estaba haciendo mi trabajo, que yo no estaba haciendo, viendo las expectativas. Y el jefe mayor, el jefe grande de la región entera, me mandó a llamar a la oficina y me dice, está pasando esto y esto. Le digo, yo no sé, yo tengo todo mi trabajo hecho. Yo no sé qué más quiere ella de mí. Dice, no, vamos a hacer una cosa. Tú vas a trabajar para mí y yo me voy a encargar de ti. Al mes me volvió a llamar y me dice, yo no sé cuál era el problema. Tú tienes el trabajo hecho hasta adelantado. Yo no sé qué está pasando, ¿por qué ella te hizo esto si tú tienes todo tu trabajo como debe de ser? Además, nadie ha aguantado en tu posición 6 meses y tú ya llevas 2 años ahí. Y la que acabó siendo despedida fue ella. Que no nos alegramos de eso, pero entendemos que nuestra batalla no es contra la carne ni contra la sangre. Nuestra batalla es con el espíritu que viene atrás de ellos, que motivaba a esa persona a atacarme. Cuando tú entiendes eso, tú eres libre de ofensa. Luchas internas no te dejan vivir en paz. Tenemos que entender que no podemos pelear nuestras luchas internas en la carne. Estas peleas que tenemos en los hogares, estas peleas que tenemos nosotros mismos, estas luchas que nosotros tenemos, no las podemos pelear en la carne. Yo no sé cuáles son tus luchas internas, si tú luchas con la pornografía, si tú luchas con el mal carácter, el temperamento explosivo, si tú luchas, ¿verdad?, con celos, si tú luchas con inseguridad, con baja estima. Yo no sé lo que tú luchas. Yo sí sé lo que yo tengo que luchar y de lo que yo tengo que estar constantemente, ¿verdad?, en mi mente, de que tengo que pelear, porque si yo bajo la guardia, el enemigo toma ventaja de mí. Y si tú bajas la guardia,
el enemigo toma ventaja de ti. Entonces vas a decir cosas que después te vas a arrepentir. Vas a hacer cosas que después te vas a arrepentir. ¿Tú has visto a esa persona? Yo no sé por qué lo hice, yo no sé por qué dije esa burrada tan grande. Yo no sé por qué fue que yo actué de esa manera. Yo no sé qué me pasó. ¿Por qué? Porque son luchas que tenemos. Y si no las resolvemos, si no cambiamos, ¿verdad? Si no aceptamos que tenemos esas batallas, esos problemas, ¿verdad? Nunca se van a resolver. Mucha gente hace esta excusa. No, es que así somos los mexicanos. No, es que así somos los venezolanos. No, es que así somos todos los cubanos. No. Si tú eres nacido de nuevo, si tú eres lavado por la sangre de Cristo, la Biblia dice que el viejo hombre murió, que ahora todas las cosas son nuevas. Ya no tienes al viejo hombre que te controla. Ahora tienes el Espíritu de Dios que te trae convicción y te dice, controla tu lengua. No le hables hacia tu mujer. No le hables hacia tu marido. No le vuelvas a decir esas cosas a tu hijo. A veces uno se enoja y uno quiere salir con 2, 3 cosas, ¿verdad? Y a mí el Señor me dice, cállate la boca. Pero, cállate la boca. Pero Señor, si no me decís, cállate la boca. Y cuando yo me callo la boca, yo me trago, y aún así la gente cree que yo soy un bobo por haberme callado la boca. Al rato viene Dios y me bendifica. Al rato viene Dios y toma control del asunto. Al rato viene Dios y me ayuda a resolver, me da sabiduría para resolver esa situación. No podemos pelear nuestras luchas internas en la carne. Romanos 7:22 dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Cuánto amo la ley de Dios? La palabra de Dios, tan bella que es la palabra de Dios. El pasar tiempo con Dios, el enamorarse de Dios. Yo amo enamorarme de Dios. Yo amo leer su palabra. Yo amo estar con Él. Yo empiezo a leer la Biblia y eso es llorar y llorar y llorar. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Aunque tú estás nacido aunque tú estás redimido por la sangre, que tú le diste tu vida al Señor, porque vives en este cuerpo, siempre vas a luchar con algo por dentro. Siempre va a haber algo adentro que te va a jalar, a ese mal carácter, que te va a jalar a robar, si eso es el problema, que te va a jalar a mentir, que te va a jalar a hacer las cosas que no quieres hacer. Dice, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está en mí, a esa área sin resolver, eso me esclaviza. Señor, yo quiero servirte, pero de repente acabas cayendo en pecado otra vez. Acabas diciendo las cosas que no tienes que decir, actuando como no debes de hacer. ¿Por qué? Porque tienes que estar consciente que aunque estés en la iglesia, aunque estés sirviendo a Dios, todavía vives en la carne. Y siempre va a haber una guerra interna. Una guerra que constantemente va a estar luchando. Luchas internas sin resolver te esclavizan. Romanos 7, 19, 23. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A veces queremos hacer el bien y resultamos haciendo lo malo. Dice, verso 20, y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que
queriendo yo hacer el bien, dice, hallo la ley, que el mal está en mí. En pocas palabras, tú acabas haciendo cosas y la ley que hace ese pecado, esa mala actitud, esas cosas te condenan. Te mantiene en condenación, te mantiene atado a esas cosas. Por eso las cosas sin resolver es un cementerio de los sueños para el futuro. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es tu espíritu renovado. Me deleito en la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aunque yo me deleito en Dios, acabo haciendo cosas que no debo de hacer porque son áreas en mi vida que no he podido resolver y que no he querido resolver. Por eso tú ves gente en la iglesia que viene a la iglesia, pero año tras año, tras año, tras año, tras año, y no crecen espiritualmente, no maduran espiritualmente, no se les ve un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque la misma lucha que tienen, esas luchas internas, esos problemas que tienen, no los entregan a Dios, no desean el cambio. Y aunque pasen años y años y años, tú sigues viendo a esa persona como el primer día que la viste o que lo viste. No crecen, no maduran, batallando con las mismas cosas. Qué triste es ver yo personas con los cuales yo empecé mi caminar en Cristo, que todavía actúan como cuando nos conocimos en la iglesia, que todavía tienen esas batallas, que todavía no pueden resolver esas cosas, y porque no pueden resolver esas cosas, nunca han podido ver la bendición de Dios, nunca han podido ver el propósito de Dios, nunca las puertas que se le abren se les cierran. ¿Por qué? Porque tienen luchas internas, batallas que no han podido resolver. Las luchas internas pelean en el espíritu, se pelean en el espíritu. Esas luchas constantes yo tengo que someter mi carne en el mundo espiritual, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que tengo ese problema. Es lo primero, reconoce que tienes un problema, sea el que sea. Tú tienes un problema. No lo excuses. No, es que así somos los consuegra. Nos enojamos, para no decir otra palabra. Nos enojamos de todo. ¿Ah? Somos como gallitos peleoneros. ¿Ah? Peleándonos con cada cosa, hasta con el espejo nos agarramos a golpe. Excusando, no excuses. Gálatas 5, 16, 21 dice, digo pues, andar en el espíritu. Ese es el secreto para matar la carne, para matar las actitudes, para matar las cosas. Dice, andar en el espíritu. Eso quiere decir que constantemente tienes que vivir rendido ante Dios, dejando que sea el Espíritu Santo que llene esas áreas en tu vida que necesitan ser sanadas, que necesitan ser cambiadas. Dice, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay gente que se satisface de esos deseos. Se satisface de las riñas, de las peleas, se satisface de la lujuria, se satisface de la glotonería, se satisface de los chismes. Hay gente que aman los chismes. Aman los chismes. El juzgar, el criticar, lo aman. El hablar mal de alguien, lo aman.
lo satisface. Es como comerse una dona de chocolates con sprinkles arriba. Y se la come uno y dice, qué dona tan rica. Eso es lo que causa esas cosas. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Se rebelen. Tú no puedes decir, yo soy un siervo de Dios, una mujer de Dios, y satisfacerte de los deseos de la carne. Porque se oponen entre sí. Dice, ¿para qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí. Por eso la gente espiritual, la gente que está llena de Dios, que busca de Dios, que está entregada en Dios, los que no lo son, tienen siempre problemas con ellos. Siempre problemas. Es que tú eres muy espiritual. Tú eres muy esto, tú eres muy aquello. Y no, todo lo espiritualizas. Todo quieres hablar de Dios, todo quieres hablar de... No, ¿es por qué? Porque no se pueden juntar, no se pueden andar. ¿Por qué? Porque ellos caminan en la carne, mientras que estos caminan en el espíritu. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál es la ley? De pecado, la ley que te ata a esas cosas. Escucha esto. Manifiestas son las obras de la carne. Este es el resultado de no entregarse a Dios y caminar en el espíritu. Escucha esto. Esta serie va a hablar de cada una de estas cosas. Roger me va a ayudar con esta serie. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es manifestar? Se demuestran en tu vida. Se demuestran en tu vida. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, versículo 20, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, herejías, envidias, homicidios. Yo no voy a matar a nadie. Sí, pero tú lo matas con tu boca. Homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes de esas, a las cuales yo os amonesto, como os lo he dicho antes. No es la primera vez que Dios lo repite, lo dice. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso es poderoso. Por eso yo amo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me enseña de dónde estoy yo mal. La palabra de Dios me apunta a mí y me dice, en esta área tú estás mal. Cuando yo empecé a entender que Dios me quería libre y me quería libre del pecado, que me quería libre de ataduras, de luchas que yo tenía, no era para acusarme, sino para libertarme y para bendecirme, porque esas luchas sin resolver lo que hacen es que me aguantan de la bendición de Dios. Yo no puedo ver, yo no puedo llegar a la tierra prometida, porque la lucha del pecado, la lucha de estas cosas me tienen aguantado. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una introducción a la serie que vamos a comenzar, que se llama Luchas Internas. ¿Cómo yo puedo resolver luchas internas en mi vida? Yo no puedo dejar esta adicción. Yo no puedo dejar de hacer esto. Yo no puedo, lo he tratado. Le he prometido a mi mujer, le he prometido a mis hijos, le he prometido al perro, al gato, le he prometido hasta al ratón que se mete a la casa.
y le he prometido y caigo otra vez haciendo la misma cosa. Esas luchas internas, primero tienes que reconocer que tienes un problema. Tienes un problema, sea el que sea. Clama a Dios para que te liberte y somete esa área a Dios. Somete esa área a Dios. Yo antes tenía un temperamento horrible. Yo me enojaba de todo. Yo me agarraba a golpes con todo el mundo. Y yo tuve que someter esa área a Dios. Porque yo pude excusarlo. Es que así somos los consuegros. Broncudos, peleoneros. Van a los partidos de béisbol y entre la propia familia se están agarrando a golpe. Vamos a una reunión familiar y nuestros padres acababan en la cárcel porque entre ellos se peleaban. Yo pude excusar, es que así soy yo, es que yo soy consuegra, yo soy así. ¿Ah? Y si algún consuegra me está escuchando, saben que estoy diciendo la verdad. ¿No? Santiago 4:7, ya con estos dos versos terminamos. Reconoce tus luchas, ¿verdad? Clama a Dios por libertad y sométete en esa área a Dios. Sométete en esa área a Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Someterse es rendirse y reconocer, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerlo solo, Señor. Cuando la policía se para frente de ti y te dice, te apunta con una pistola, lo que tú haces es manos arriba. Yo me rindo, así hay que hacerle a Dios. Señor, yo me rindo ante ti. Dice, someteos pues a Dios. Someterse es obedecer a Dios. Es decir, si Dios lo dijo, eso es lo que yo voy a hacer. No, que mi abuelita sin porola me dijo que no, que así es, eso es normal. No, yo me someto a Dios, eso no es normal. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no se comporta así. Yo no puedo ser un hombre de Dios, yo no puedo ser una mujer de Dios y andarme agarrando a golpes como lo hacía antes de conocer a Cristo con medio mundo. Yo no puedo ser un hombre de Dios, o tú no puedes ser una mujer de Dios, ¿verdad? Y andando con lujurias, y andando con cuanta cosa, y andando en pleitos, en chismes. No, tiene que haber un cambio. Y ese cambio se da a través de someterse uno a Dios. Someteos pues a Dios. Dice, resiste al diablo. Resiste la tentación. Tienes ganas de decirle la otra cosa a alguien, cállate la boca. Señor, yo no voy a decir eso. Yo me voy a quedar, me lo voy a tragar. Me lo tragué. ¿Ay? Yo no le voy a levantarle la ceja a nadie. Yo me voy a resistir a hablar mal del pastor. ¿Verdad? Ay, yo no sé. Y mira, ¿por qué? ¿Por qué el pastor siempre pasa a Roya al frente a predicar y a mí no me pone a predicar? Bueno, tal vez porque tú no te has sometido a Dios. Resistir al diablo, dice que, y él huirá de vosotros. En pocas palabras, una vez que tú empiezas tus actitudes, te sometes a Dios, tu mentalidad empieza a cambiar, porque te das cuenta que esas cosas no le agradan a Dios. Y cuando te das cuenta que esas cosas no le agradan a Dios, ya te empiezas tú mismo a hacer cambios en tu vida, porque sabes que tú quieres agradar a aquel que dio su vida por ti. Y te empiezas a someter y de repente ya no actúas como actúas antes. Ya no dices cosas como antes decías. Cada dos palabras era una mala palabra.
¿verdad? Todo era una mala palabra, una mala palabra, una mala palabra. ¿Y ahora por qué? Porque te sometiste a Dios, porque decidiste hacer su voluntad, porque decidiste agradarle y te diste cuenta que tú tenías un problema de una lengua larga y la sometiste a Dios. Y ahora, cada vez que te daba esa tentación, te frenabas. Y ahora ya hablas normal. Ya ahora lo que hablas es vida. No voy a decir eso. Vamos a orar, vente, vamos a orar. Vamos a declarar la bendición de Dios. Someteos pues a Dios, al diablo. Someteos pues a Dios y resistir al diablo. Dice, y él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Hay luchas internas en nosotros. Todos tenemos eso. Todos batallamos con algo. Todos cojeamos de una pata. ¿Verdad? Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero así como cojeamos de una pata, así también Dios nos da la salida. Y nos dice, ¿sabes qué? Esas luchas internas que tú tienes, yo te voy a ayudar a resolverlas, pero entrégamelas a mí. Entrégamelas a mí. Para yo poderte ayudar. Para que puedas recibir, ¿verdad? Por si te llegas a casar otra vez, no destruyas tu matrimonio porque no sabías, porque todos los hombres son iguales, antes pensaba, porque todas las mujeres son esto, antes pensaba, pero tú me entregaste eso y ahora yo te bendigo con una persona nueva, que te ama, que te respeta, que te ayuda, que lucha contigo. Si no luchas con eso, vas a acabar destruyendo eso mismo. Y vas a establecer un ciclo de maldición, el cual va a afectar a ti, va a afectar tu iglesia, va a afectar toda relación en la que tú estés. Y cuando yo quiero abrir las ventanas de los cielos para bendecirte, no vas a poder recibir bendición porque tú todavía actúas inmaduramente. No, inmaduramente. No lidiar con luchas internas es inmadurez de parte de la persona. Vamos a comenzar esa serie de luchas internas. Esa serie va a estar buena, va a estar poderosa. Nos va a ayudar a todos, incluyéndome a mí. ¿Cuántos quieren esa serie? Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús.